bueno, me sumo a los agradecimientos a la Facultad de Veterinaria de Tandil y a la organización también de la Facultad de Veterinaria de La Plata. Y bueno, aquí estamos convocados hoy para hablar un poco de... ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bien. Para hablar del tema que me tocó, de los datos regionales de resistencia antimicrobiana en pequeños y grandes animales. Mi experiencia es principalmente en pequeños animales, por eso después vamos a dar lugar a datos ya en animales de producción. Y bueno, y datos regionales, por un lado es un desafío porque, bueno, vamos a mostrarle a qué llamamos región. Yo los datos regionales que manejo son los datos regionales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces, ahí son, digamos, los proyectamos a lo que vamos apuntando todos los equipos que trabajamos en antimicrobianos, es que empezar a hacer una red y federalizar estos datos justamente, ¿no? Todo eso quizás sea nada más que un puntapié, un inicio para empezar a trabajar verdaderamente a nivel nacional de datos de resistencia antimicrobiana. Entonces, bueno, como recién habló Gabriela, me gustó mucho el concepto de resistoma y me ubicó un poco donde tengo puesto el foco, que es en el círculo verde, ¿no? Es decir, yo digo, claro, yo estoy ubicado en el círculo verde, mis datos son datos clínicos y por lo tanto es un pequeño punto de la problemática o de la realidad, ¿no? No solamente hablamos, como hablamos hoy, no solamente hablar de problemática, pero desde la realidad es solamente un pequeño punto que son los datos clínicos, datos, resultados. Yo para decirles, bueno, los resultados que vamos a hablar son bien datos fenotípicos, no hablamos de datos genotípicos porque es imposible. Siempre recuerdo que cuando hice la primera vez el curso de antimicrobianos de Malbrán, a los cuales le recomiendo a todo el mundo que lo haga, no sé si alguien lo hizo, es toda una semana, mañana, tarde y termina tarde, y de lunes a viernes, y terminás el viernes con una evaluación que te preguntan el nombre y no sabes llenar la planilla cuál era tu nombre, el viernes a la tarde terminas así, ¿no? O sea que hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer con respecto al antimicrobiano. Y ahora nos estamos enfocando en resistencia, datos de resistencia. Entonces, bueno, para hablar un poco de resistencia, obviamente lo sabemos todos, es lo que ya lo dijo Gabriela, ¿no? Es la adquisición por parte de un microorganismo, en el cual estamos viendo, en este caso en la clínica veterinaria, que adquiere resistencia a un antibiótico que habitualmente yo lo estaba usando y no está dando resultados. Entonces, va ocurriendo infecciones por microorganismos resistentes que pueden causar la muerte de nuestro paciente, pero también otra cosa importante, transmitirse a otras personas, generar grandes costos tanto para pacientes como para la sociedad. Y ahí es algo que siempre recalco. Yo soy docente de microbiología y desde el primer día de clase le recalco a los alumnos que los veterinarios somos agentes de salud pública. Eso es un sello, un chip que nos tenemos que poner todos y verdaderamente comprometernos con esta tarea que es importantísima. Y por lo tanto, en el momento de recibir resultados de laboratorio de un cultivo, no es solamente leer un cultivo y elegir un antibiótico, es también hacer una tarea en salud pública, porque hay que ver dónde está inserto este animal y qué problemática hay a nivel familiar, y verdaderamente cuándo son aislamientos que son dentro de todo habituales, y cuándo son aislamientos que la verdad hay que tener consideraciones distintas y empezar a los hábitos, bueno, quizás ahora con el concepto de coronavirus, los hábitos de higiene, el lavado de manos, es algo importante que empezar desde el veterinario. Yo siempre digo a los veterinarios, y tienen que sacar esa parte docente que tenemos adentro, ¿no? Es decir, tenemos que con nuestros clientes sacar esa parte docente y explicarles muy bien cómo se tienen que manejar, en este caso, si el animal es portador de una resistencia en particular. ¿Y por qué, no? Es decir, nosotros como médicos veterinarios usamos obviamente los antibióticos para tratar, para prevenir,
y para controlar infecciones. Pero también, como veterinario de introducción, el uso no médico, usamos antibióticos como estimulantes de crecimiento, promotores de crecimiento, generalmente con dosis que son subterapéuticas. Y bueno, como dijo Gabriela, estamos viendo ver qué repercusiones también tienen, ¿no? Estamos viendo hace rato que están viendo a nivel mundial cuáles son, digamos, qué residuos están teniendo de antibióticos y qué repercusión tiene esos residuos de antibióticos en la nueva microbiota que obviamente estamos rodeados. Así que estamos enfrentados muchas veces a causa del fracaso. ¿Sí? Fracasos por, obviamente, usar antibióticos cuando no son necesarios. Esto lo sabemos todos, sabemos que es una realidad que ocurre. La incorrecta elección del antibiótico. Quizás hoy vamos a empezar de a poquito a introducirlos en las LCI, en las listas de prioridad. Para lo que hacemos en laboratorio es una lista de prioridad de uso, pero lo que hace en clínica es una lista de prioridad de elección de antibióticos. Y no lo decimos nosotros, lo dice la CLCI, lo dice EUCAS, digamos, organismos internacionales que van aconsejando, y tenemos que justamente empezar a practicar un poco mejor la escucha y empezar a cumplimentar justamente con estos requisitos. Muchas veces ocurre una correcta elección del antibiótico y por eso generalmente digamos, viene la falla terapéutica. No se indica, ahí la parte docente, no se indica la dosis a las personas que aplicarán el medicamento. Y bueno, tenemos que explicar muy bien cómo se usa. Es decir, la gente, obviamente estamos frente a propietarios que no saben cómo hacer un tratamiento, cuán rigurosos tienen que serlo. Por lo tanto, tenemos que explicarles muy bien la dosis incorrecta. Muchas veces hablando por teléfono con clínicos, y bueno, hay un problema de dosis. Son temas que, bueno, unifiquemos y empecemos a tener un registro de... yo en el laboratorio tengo mi carpetita, porque obviamente no me puedo acordar de todas las dosis. Digo, bueno, espera, voy a recurrir a mi machete. Entonces tengo un machete, y ese machete se tiene que ir actualizando, y lo voy actualizando con los consensos internacionales de antimicrobianos. Se van actualizando esos datos. Y tenemos, y es nuestra responsabilidad, estar actualizados día a día, actualizándonos con este tema. Intervalos entre dosis, corto o largo, la duración que hacemos del tratamiento, el uso de medicamentos de mala calidad, o sea, en conjunto, englobamos todo en un uso y abuso, y mal uso, mejor dicho, de estos agentes terapéuticos. Entonces nos llevan a una realidad, nos llegan a digamos, epidemiólogos que van haciendo proyecciones. Y para el 2050, actualmente contamos con 700.000 muertes atribuibles a causa de antibióticos. Y la realidad va a cambiar, para estar proyectando para el 2050 otros números, digamos la principal causa de muerte. Van a ser 10 millones de muertes por año, si las proyecciones siguen igual, y si no hacemos un cambio. Yo como pienso estar en el 2050, voy a tratar de ir escuchando, ¿no? Escuchándolos a todos y viendo a ver cómo vamos poniéndonos en la lucha para revertir esta proyección que están atribuibles a los antibióticos. Y a nivel mundial, quizás ubicándonos en un mapa, estas son las estadísticas que estamos viendo, que van a ser proyectadas para el año 2050. Bien, o sea que ese es nuestro desafío, esa es nuestra realidad. Entonces, hay algunos datos que justifican estas predicciones. Yo siempre acá digo, lo iba a agregar, pero me parece mejor decirlo, es decir, ¿por qué pensamos que las cosas van a ser así? Y van a ser así porque hay uso y abuso de antibióticos en sanidad animal y en animales de compañía.
Va a haber uso y abuso también de antibióticos en salud humana. Todos sabemos que en medicina humana, a nivel farmacéutico, digamos, son en este país, y no que ocurre en todos los países del mundo, solamente en pocos países, hay venta libre de antibióticos. Y esa realidad, bueno, tiene un costo. El uso y abuso de antibióticos en producción de proteínas animales, es algo que ya se está viendo acá en Argentina, hay algo que ya se está poniendo límites aquí en Argentina. Y bueno, y la baja inversión y resultados en el descubrimiento de nuevos antibióticos. Hubo una etapa, una época de grandes descubrimientos de antibióticos, y hoy en día esos antibióticos, digamos, no parecieron grandes antibióticos hoy en día. Aparecen algunos en medicina humana, pero bueno, en veterinaria, debido a los costos, obviamente, y yo a veces digo, gracias a Dios, no son utilizados. Y empezar también a hacer usos alternativos de sustancias no antibióticas para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología Veterinaria, y los dermatólogos, que tienen un gran problema con enfermedades con Staphylococcus intermedio, están usando, por ejemplo, la N-acetilcisteína, están luchando, quizás rompiéndole el biofilm, rompiéndole el escenario a esas bacterias. Ya con romper el escenario, ya muchas veces solucionan el cuadro inflamatorio, el cuadro infeccioso. Entonces fíjense cómo a veces uno puede recurrir a una herramienta no antibiótica para salir adelante. La N-acetilcisteína para mí es, cada vez lo recomiendo más, y verdaderamente esas infecciones recurrentes, hasta infecciones urinarias que están acantonadas, infecciones ópticas. Hay dermatólogos que dicen, yo solamente hacer limpieza con N-acetilcisteína, han sacado las infecciones por pseudomonas aeruginosa, han solucionado esa limpieza rompiéndole el biofilm, que sería la táctica de la bacteria para que puedan hacer esas comunidades difíciles de tratar. Bueno, entonces esa realidad que nos envuelve obviamente lleva a nuestros resultados, ¿no? Llevan a empezar a nosotros a conocer las multibacterias, las bacterias multiresistentes, superbacterias mejor dicho, bacterias multiresistentes. Y les confieso que en los inicios de mi labor a nivel laboratorio, 85, 86, en el Hospital Codicien, la parte de bacteriología, en veterinaria no pasaban las cosas que yo escuchaba en medicina humana. Pero al cabo de 5 o 10 años, y sí, empezamos a ver cada día más lo que trabajamos en bacteriología veterinaria, empezamos a encontrar cosas que sí pasan en humanos. Empezamos a ver bacterias, y claro, ya tenemos incorporado el término de una salud. Ya tenemos, por eso siempre digo a los alumnos, a ver, levante la mano, ¿quién duerme con el perro? ¿Quién duerme con el gato? Entonces, claro, más del 50% levanta la mano. Y obviamente son conscientes que comparten microbiota. Es así. Entonces ahí está un poco el resultado, y cuando el animal, en la época que yo era joven, el animal era outdoor, ahora el animal es intracama, entonces eso hizo también, fíjense esos cambios de hábitos, cómo hicieron que veamos estas realidades que les voy a contar. Y por ejemplo, la semana pasada, hace 10 días, hace 2 semanas, vino una muestra de un cultivo de un bultoma, que era digamos, la histopatología no está, pero era un contenido mucoide muy espeso, y le hicieron un cultivo, como hicieron la cirugía, tomaron muestras intraquirúrgicas y hicimos un cultivo, le mandamos a hacer un cultivo, pero a mí como no, eso a veces no tomo contacto con el caso clínico. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó esto. Fíjense que estamos hablando del 20 de febrero. Aislamos una Burkholderia cepacia
junto con un Staphylococcus coagulasa negativo, una epidermidis, que no tenía mucho problema. Pero, fíjense, Mucordales cepacia multiresistente. La verdad que uno, y eso obviamente estamos recién empezando, claro, no creo que sea obviamente el causante de esa lesión, pero que ese paciente tenía esa bacteria, y si vamos para atrás, ese moco, fíjense que es significativo, ¿no? Ese moquito, liberando en el ambiente esa cepa, y en esa familia, que no sabemos si en la familia convive un inmunosuprimido o no, la verdad que, bueno, nos estamos encontrando, tuvimos el año pasado una Acinetobacter baumannii, aislamiento de Acinetobacter baumannii, resistente a todo, está con carbapenemasas, beta-lactamasas, solamente sensible a amicacina, en un felino. Entonces empezamos a primero hablar con la veterinaria para explicar un poco que esto no es una cuestión, un hallazgo habitual. Entonces tratamos de hablar con la veterinaria y explicarle, mira, bueno, ¿dónde está puesto este animal? Empezamos a conocer un poco el hábitat de ese paciente felino que venía con infecciones urinarias hace tiempo. Y claro, ese felino convivía en la familia con un paciente mayor con internación domiciliaria, en el cual venían 3 enfermeras a cuidar a esa internación domiciliaria, y obviamente las enfermeras eran muy amigas del gato. Así que ese reporte que lo hicimos, la publicación de Acinetobacter baumannii, empezamos a encontrar estas realidades, en pequeños animales, estas realidades. Entonces, un poco como ejes temáticos para seguir la charla de hoy, porque para hablar de resultados es un formato muy frío, los resultados, pero vamos a tratar de ponerle, no es fácil, hay que remontarlo, porque es resultados y como vamos a tratar de animarnos un poco. Y bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Es decir, definición de resistencia, multiresistencia, resistencia indígena, panresistencia, resistencia extrema, mejor dicho, panresistencia, son términos que vamos a empezar a usar. Los animales de compañía, digamos, de qué área estamos hablando del estudio, las muestras biológicas y el procesamiento bacteriológico, eso también es un mundo aparte, ¿no? El laboratorio bacteriológico en medicina veterinaria no es lo mismo que un laboratorio bacteriológico en medicina humana, no es lo mismo. Las muestras que vienen, los microorganismos aislados, las muestras como vienen, no son las mismas que manejan la medicina humana. Entonces, para nosotros, lo que hacemos bacteriología, es un gran desafío, la toma de muestras. Y yo siempre digo, y hablando un poco a la parte de dermatológico, para nosotros lo que recibimos la muestra, el hisopo, la función o la orina, es lo mismo procesar un cultivo de perro. Imagínense un perro con una dermatitis, el hisopo, un cultivo de perro. Para nosotros es lo mismo procesar ese cultivo de perro que el cultivo de esas foliculitis con la antisepsia, con la ruptura de ese folículo, con la toma de muestra bien establecida, bien puntual. Digamos, el laboratorio va a emitir un resultado. Ahora, ¿qué sensibilidad tiene para el clínico este resultado? ¿De qué depende? ¿Del laboratorio o depende de la toma de muestra? Entonces, a poquito, de esa manera vamos concientizando al laboratorio que el éxito de la bacteriología depende de la toma de muestra. No podemos hacer milagros. En el laboratorio no podemos hacer milagros. Y vamos a ver qué encontramos, qué microorganismos encontramos, qué resultados tenemos retrospectivos de resistencia antimicrobiana. Tenemos 2 periodos, 2011-2017, y tenemos otro periodo 2018-2019 que no lo pudimos completar. Yo estaba muy esperanzado para traerme, digamos, hablar. ella vivió, mi señora pobre, vivió toda la crisis de no tener los resultados de 2018-2019 a tiempo. Están en vías de análisis, entonces sacar la base de datos no es algo sencillo. Y bueno, hay algunas reflexiones que vamos a
Esto es importante, el consenso latinoamericano para definir y categorizar patógenos multiresistentes, con resistencia extendida o panresistente. Esto por un lado nos ubica a nosotros en un idioma, en una categorización de microorganismos. Y también otra promesa, yo hago otras lecturas también, cómo son importantes esto, los consensos, cómo son importantes que ustedes participen, que son los más jóvenes, que empiecen a participar de los consensos, y tenemos la necesidad que tenemos que hacer consensos en veterinaria. Nosotros siempre estamos adaptando consensos de humanas, tratar de copiar consensos de humanas para nuestra realidad veterinaria. Entonces, en esos consensos que no fue sencillo, para eso, digamos, ponerse de acuerdo tampoco fue una tarea sencilla, trataron de estandarizar definiciones, primero de los niveles de resistencia, en materia de importancia, eligieron algunas materias de importancia de salud pública, pero para tratar de hablar todos el mismo idioma. ¿Cómo se describen los criterios de inclusión y exclusión de estos antimicrobianos? Y bueno, se eligen, en este caso es un consenso de Latinoamérica, eligieron los antimicrobianos, los grupos de antimicrobianos que están habilitados para el tratamiento de esos microorganismos aislados en medicina humana. Pero nosotros no tenemos ningún consenso, a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo de los antibióticos que se van a utilizar en medicina veterinaria. ¿Cuántos de nosotros hacemos clínica y cuántos de nosotros usamos muchas veces antibióticos de uso humano y no de uso veterinario? Esa es la realidad. Y bueno, es una última lección, digamos, o es una habitualidad usar antibióticos de medicina humana. Entonces ahí está la pregunta nuestra. ¿Es algo cómodo, habitual, que yo use antibióticos de medicina humana? ¿Es necesario que esté recurriendo a estos antibióticos humanos? ¿O es una comodidad? Entonces, incluyeron justamente a antibióticos que se usan para medicina humana. Metodologías de análisis, incluyeron qué microorganismos, en este caso de importancia humana, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter. Se pusieron de acuerdo en las pruebas de sensibilidad y también se pusieron de acuerdo en la modificación o adaptación de algunas pruebas estandarizadas. Pero en líneas generales lo más importante yo creo que es esto, ¿no? Es decir, cuando un microorganismo no es resistente, digamos, tiene una resistencia habitual, cuando incluye este aislamiento, este microorganismo es resistente a un agente o a dos agentes de esta categoría de antibióticos, que generalmente son 11 o 12 antibióticos diferentes de diferentes familias de antibióticos. Entonces, claro, cuando no cumple esta regla, ya empezamos a hablar de microorganismos multiresistentes. ¿Y qué es un microorganismo multiresistente? Y es el aislamiento de esta bacteria, es resistente a al menos 3 de los grupos antibióticos del grupo, digamos de esos 12 o 13 antibióticos. Es resistente a al menos 3. Ya eso le da la definición de microorganismo multiresistente. De resistencia extrema, el aislamiento bacteriano es resistente a todos los grupos de antibióticos, menos, excepto, 1 o 2. Es decir, aquellos que mantienen sensibilidad o intermedio, solo a 1 o 2 grupos de antibióticos. Ya eso es de extrema resistencia. Y panresistencia, obviamente, es aquel que aislamientos que son resistentes a todos los antibióticos. ¿Existen bacterias panresistentes? Sí, existen bacterias panresistentes. ¿De resistencia extrema tenemos en veterinaria? Sí, tenemos microorganismos de resistencia extrema. Y mucha resistencia, más de lo que pensamos. Y este es el grupo en el caso de medicina humana, aclaremos, que esto es un consenso de humanos, es el grupo de los 11 o 12 antibióticos para Klebsiella pneumoniae, justamente si es resistente, justamente resistencia extrema, va a ser resistencia a 10 o a 11 de los 12 antibióticos de este grupo. Eso lo hicieron en el consenso latinoamericano y para definir justamente estos microorganismos. Bien,
Y bueno, como hablábamos recién, nosotros los que realizamos laboratorio bacteriológico, microbiológico en medicina veterinaria, trabajamos con estas muestras biológicas, como les decía, que son muchas veces todo un desafío. Tuvimos y fuimos adaptando y fuimos creciendo, siempre adaptando y agregando pruebas bioquímicas. No sé, ¿cuántos hacen bacteriología acá? De bacteriología. ¿Quiénes hacen bacteriología? Ahí está, bien. Bien. ¿Cuántas veces pasa que esos métodos que estamos utilizando y vamos vamos utilizando, vamos agregando en una prueba química, vamos modificando, y bueno, y por suerte, digamos, nosotros ahora incorporamos la automatización para medicina veterinaria, que es el BITEC. El BITEC básicamente es un equipo de BioBerie que te hace la identificación rapidísimo, ya en menos de 12 horas tenés la identificación precisa. A veces te da resultados de bacterias que ni conocemos. Decís, wow, mirá que no sabía que existía este estafilococo. Y tiene por suerte tarjetas veterinarias de antibióticos. Estas son la tarjeta de pruebas bioquímicas que primero se ponen acá, se llenan todos con la cepa, tenemos una suspensión, se llenan todos los receptáculos de diferentes pruebas bioquímicas. En base a eso van haciendo lectura y en el equipo se informa la identificación. Y acá son las SIM, que la SIM obviamente no es una SIM como nosotros la conocemos, son diferentes puntos de corte, a veces tienen 3, 4 cortes distintos de antibióticos, son cortes críticos para definir resistencia o sensibilidad de un antibiótico. Pero bueno, realiza una SIM y verdaderamente también, a pesar de que uno, siempre digo, cuando compré mi primer contador hematológico pensé que al apretar el botón iba a solucionar los problemas, alguien iba a trabajar por mí. Y no, tenés que estar ahí mirando y fijándote qué resultados tira. Y bueno, y también la CLSI da recomendaciones y la Red Foodnet también da recomendaciones para cómo trabajar con estos equipos automatizados, porque muchas veces tenemos que realizar pruebas posteriores a la identificación y al antibiograma. Tenemos que confirmar muchas veces en forma manual esta identificación o esta resistencia al antibiótico. Entonces, este es el área que nosotros, el trabajo, las muestras vinieron de toda esta área, por eso no son datos, por eso son muy regionales, muy precisos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Nosotros llegamos hasta Zárate, en el norte, General Rodríguez, Luján, zona sur, Temperley, Quilmes. Es el área que procesamos, los cultivos vienen de esos lugares. Y tenemos, bueno, por un lado dos muestreos, ¿no? Dos periodos. Un periodo 2018-2019 para ubicarnos principalmente en qué tipo de muestras recibimos los laboratorios. Principalmente, bueno, muestras de orina, es decir, total de muestras que de este periodo 18-19 fueron 6.757 muestras procesadas en esos 2 años. La mayoría fueron orinas, pero le siguen las muestras relacionadas a piel, digamos, oído y piel. Entonces, estos 3 grupos representan casi el 80%, 80 y pico por ciento de lo que son muestras en veterinaria. Entonces, quizás vamos a poner un poquito el foco en ese tipo de muestras a ver qué pasa, ¿no? Y después, pero obviamente recibimos, tratamos de categorizarlas un poco. Otros están puestos las funciones, función abdominal, función de nódulos, función, digamos, lavajes respiratorios, no están acá los respiratorios, pero tratamos de hacer una mínima categorización. Entonces, por lo tanto, estos son las muestras en las cuales se basan estos resultados. Y de estas muestras que aislamos, y enterobacterias
fíjense, bueno, en orina, el que prevalece son las enterobacterias. Y vamos a ver en orina, generalmente ahí es donde encontramos las mayores resistencias, los mecanismos de resistencia, BLE, AMC, de estos bacilos negativos, es frecuente. Carbapenemasas todavía no, por suerte. Pero beta-lactamasas tipo BLE y AMC, sí. Y de oído y piel, el prevalente, son dentro de los cocos gram positivos, Staphylococcus pseudointermedia. Es el microorganismo que prevalece aquí en piel, oído y piel. Así que vamos a hablar un poco, vamos a poner un poco el foco. Vamos a empezar con los bacilos negativos, y como los datos de los bacilos negativos no los tengo de este periodo, vamos a recurrir a un trabajo que es todo el equipo nuestro de trabajo. Está el doctor Nuske, que es el que procesa la parte numérica, el que procesa la base de datos del laboratorio y le da forma en gráficos. Está la doctora Rumi, que en este momento está haciendo el doctorado, terminando ya su doctorado, está terminando de escribir el doctorado en resistencia a bacilos gram negativos. La doctora Argüello es una bióloga que está empezando a hacer el doctorado en cocos gram positivos. Y bueno, el doctor Gutkin y Diconza, que son de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y son justamente parte del equipo de trabajo, y son los que primero se alertaron a los resultados que tenemos en medicina veterinaria, y decían, no es lo mismo un laboratorio, pero la frase vino de ellos, no es lo mismo un laboratorio bacteriológico veterinario que un laboratorio bacteriológico humano. Entonces, bueno, qué necesidad, y bueno, hay proyectos de hacer los consensos, pero bueno, los engranajes para arrancar a veces son lentos. ¿Qué se hizo en este trabajo? En este periodo, fue un periodo bastante amplio, 2011-2017, y procesamos 15.372 muestras. Hay un procesamiento de un N bastante importante. Y se analizaron los perfiles de resistencia de enterobacteriales, me cuesta el término, yo sigo diciéndole enterobacterias. Se procesaron y analizaron perfiles de resistencia de estafilococos, y se estimó el incremento interanual de resistencia entre 2011 y 2017. Entonces vamos a ver qué nos pasó entre 2011 y 2017. Bien. De enterobacterias que aislamos en este periodo, se aislaron en total 6.688 enterobacterias y 1.281 en caninos, 6.680, y 8 inferinos, 1.281. Obviamente la que prevalece es Escherichia coli, y tenemos Klebsiella y Enterobacter. Vamos a ver por suerte en menor proporción, vamos a ver la verdad que vamos a ver qué problema tenemos con estos microorganismos. Bien, y Staphylococcus, los aislamientos fueron 7.417, 15, y 13% felinos, 87% caninos. El más prevalente, obviamente, Staphylococcus pseudointermedia. Bien, entonces, esto es un dato importante que depende un poco de la realidad que trabajamos. ¿Cuántas fueron las muestras que vinieron con que informamos un solo agente? ¿Y cuántas son muestras que informamos más de un agente? Y fíjense que estamos trabajando de 23.000 muestras, un 48% de muestras que quizás vinieron con 2 microorganismos. A los que procesamos, lo vemos los mismos, procesamos muestras, un urocultivo, con 2 microorganismos, y vos no podés decidir quién es el responsable de la infección urinaria. Hay un enterococo y hay una Escherichia coli, si bien Escherichia coli es la más frecuente, pero bueno, el enterococo también está ahí. La muestra fue bien tomada, y bueno, tenemos que, como laboratorio, informar los 2 microorganismos. Y esto también, digamos, es un poco lo que depende de la toma de muestras. Las muestras bien tomadas, si hablamos de una foliculitis, va a venir con microbiota, obviamente menos numerosa, si está bien tomada la muestra.
Bien. Bueno, digamos, el tema es esto, ¿no? Que nuestras preguntas, nuestras charlas internas que tenemos, ¿qué antibióticos probamos? ¿Qué resistencia natural tenemos frente a esos microorganismos? Conocerlos, porque no los voy a ensayar. ¿Y cuáles son los antibióticos de uso veterinario? Entonces esas son las preguntas que nos hacemos en el laboratorio para tratar de traducir lo que pasa, traducirlo al médico veterinario en resultados. Y bueno, vamos a ver, fíjense Klebsiella, el porcentaje de resistencia a los beta-lactámicos, todos rondan en 50%, entre el 60 y 50%. Por suerte, los carbapenemes, tenemos buen resultado. Obviamente, en este caso ensayábamos la norfloxacina, no la ensayamos más, y la norfloxacina hablamos de un 53% de resistencia de estas cepas de Klebsiella aislada. Y otro antibiótico que por suerte, y espero que no lo toquen, es amicacina. Vamos a ver qué pasa, el más bueno, Proteus, es el que mejor se porta. Tenemos, la verdad, resistencia, no tenemos grandes problemas de resistencia. Y Escherichia coli se porta ahí en la mitad. Vamos a ver otro, perdón. Y también quiero resaltar esto, la nitrofurantoína, la resistencia a nitrofurantoína es el 9%. Nitrofurantoína es un antibiótico que en veterinaria no estamos habituados al uso, y tenemos que amigarnos un poco más porque es un antibiótico justamente muy noble, si bien entendemos algunas cuestiones puntuales de toxicidad, después lo vamos a tratar de manejar en el taller, pero solamente un 9% de resistencia. Quizás, bueno, la aminopenicilina, amoxicilina con amoxicilina clavulánico, AMS también, sí, Subartán. Esto es lo que quería mostrarles acá, es un poco la relación que después lo vamos a asociar a lo que es los AMC, a las beta-lactamasas, indicadores quizás de beta-lactamasas, qué resistencia estamos teniendo, rondando las Klebsiella el 50%, Escherichia coli menos de 25%, y los benignos que veníamos bien. Quería pensar, me quería acordar de lo que quería decir, pero lo olvidé. Pasa. Bueno, ya saldrá después. Bueno, ahora fíjense Klebsiella, ¿no? Es decir, y esto solamente hagamos lectura para no aburrirlos con tantos cuadritos. No es la idea. Pero quiero que saquen fotos, que proyecten fotos. ¿Qué es lo que están viendo, por ejemplo, de 2011 al 2017? ¿Dónde se ubica Klebsiella para estos antibióticos? Para estos antibióticos, ¿dónde está ubicada Klebsiella en estos periodos de tiempo? Esa es la realidad, eso es lo que se ve. Por lo tanto, la verdad que es uno de los microorganismos, Klebsiella enterobacter, es uno de los microorganismos, la verdad que son multiresistentes, a veces de sensibilidad extrema, que tenemos que considerar, tenemos que ahí hablar, a ver qué pasa a nivel en el hábitat en donde vive el animal. Proteus tiene resistencia natural a nitrofurantoína, por eso no está ensayada, pero obviamente también tiene sus resistencias, pero si no se dieron cuenta, acá estamos hablando de un 20%, y acá estamos hablando de un 50%, ¿no? La escala es distinta para que consideren, interpreten el cuadro. Bien. Resistencia a beta-lactámicos, la resistencia a cefotaxima, ceftazidima, que son en definitiva indicadores de presencia de beta-lactamasa, son muchas veces los que nos alarman a realizar una segunda placa. Nosotros realizamos una primera placa
y hay datos de esa primera placa que realizamos, bueno, que obligan a realizar a una búsqueda fenotípica de beta-lactamasas, de ANSES, en otra segunda placa. Esto es un poco lo que muestra esa realidad. Gentamicina, siempre. Fíjense, bien, cómo están ahí en Enterobacter y Klebsiella, siempre a la nada, en primer lugar. Nitrofurantoína, Escherichia coli, muy buen comportamiento, y Escherichia coli es el microorganismo que más frecuentemente se aísla en infecciones urinarias. Y miren qué comportamiento tiene frente a nitrofurantoína. Por lo tanto, ¿para qué recurrir? ¿Para qué recurrir a otros antibióticos que veníamos hablando? Bien, entonces, pasamos, con esto dejamos los bacilos gram negativos. No queremos entrar en mecanismos puntuales de resistencia, vamos a hacer un cierre después al final. Ni menos hay tiempo para mecanismos genéticos, frecuencias genéticos. Entonces vamos a ver qué pasa con los cocos gram positivos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. De los cocos gram positivos habíamos dicho, vamos a ver qué pasa en orina, en oído y en piel. De 6.700 muestras procesadas en este periodo sí 18 y 19. Bien. Primero vamos a empezar con Staphylococcus pseudointermedius. Y quizás empezamos con el más importante, aislado en orina. Y fíjense, las quinolonas, muchas veces se informan a nivel epidemiológico, ensayamos 3 quinolonas. Estos muchas veces son frutos de segundas placas, segundas alternativas ante la resistencia a una primera alternativa. Bien, oxacinina, la meticilino resistencia. La meticilino resistencia que estamos encontrando en Staphylococcus pseudointermedius, 36,3% de meticilino resistencia. Bien. Y otros antibióticos, bueno, un comportamiento mejor, que a veces terminan siendo las opciones ante casos justamente de meticilino resistencia. Veamos, nosotros los separamos para no entrar en tantas descripciones, otros coagulasa positivos, y ver más o menos, bueno, el 19,1%, es decir, o sea que tenemos un gran problema con Staphylococcus pseudointermedius. Puntualmente hay un gran problema con pseudointermedius, 36,3%, y 11,1% de meticilino resistencia en coagulasa positivo aislado de orina. Y coagulasa negativo aislado de orina, 24,1%. Más o menos se mantienen digamos, esto igualmente le van a llegar, ¿no es cierto?, toda la información de estos cuadros a los que esta información le llega después a los alumnos. Bien, bien. Pasamos a oído. Ahí las cuestiones empiezan a cambiar. Por eso hablamos de microbiota, y cuando hablaba Gabriela de la variabilidad del ambiente, y bueno, yo tengo también ahí una microbiota, la variabilidad dentro del mismo sistema, dentro del mismo animal. Vamos a encontrar la diferencia de lo que es el aislamiento en piel, en orina o en oído. Acá estamos hablando de un 18,5. Obviamente las quinolonas, la levofloxacina en este caso en particular, bastante resistente, el porcentaje de resistencia bastante alto, y bueno, digamos, vienen y existen otras alternativas que ensayamos como segunda opción para estos microorganismos cuando en el caso de encontrar multiresistencia. Coagulasa positivo, 39% de meticilino resistencia. Y acá vamos, los coagulasas negativos, el 20% de meticilino resistencia. Coagulasa negativo, en líneas generales, otros antibióticos es mucho más noble, más benigno. Y acá empezamos el problema. Vamos a ver
Staphylococcus intermedios aislados de piel. Después vamos a un resumen más rápido para globalizar todo. Aislados de piel, estamos encontrando 56,5% de resistencia. Vamos a comparar con unos datos anteriores del año 2016. 56,5% de meticilino resistente. Nosotros en el laboratorio trabajamos mucho con el servicio de dermatología del Hospital Escuela, con SADEVE, con todos los veterinarios dermatólogos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así que este dato es un poco sesgado, debido a las muestras que vienen de piel justamente de los especialistas que ya reciben ese animal que ya pasó por un montón de veterinarios. Entonces yo hablaba con el doctor Escarpa el otro día y claro, digo, mi estadística de meticilino resistencia es mucho más alta de lo que maneja un clínico. Él prácticamente él me dijo, yo debo estar con un 80% de meticilino resistencia. A mí me llegan los animales ya cuando han pasado por muchos tratamientos antibióticos. Entonces también para analizar esto, que es lo que estamos viendo en el laboratorio, un 56,5% de meticilino resistencia para Staphylococcus intermedio. Y acá la importancia que los dermatólogos a las tetraciclinas, se ensayan tetraciclinas. El tema es que el disco de tetra, si es sensible, habilita doxiamino, pero si te da resistente, tenés que probar doxiciclina y minociclina, lamentablemente. Cosa que me asusta, ¿no? La doxiciclina, estamos en estos días, digamos, venimos usándola con erliquiosis y con hemoparásitos de forma de todos los días de prevención, ¿no? Doxiciclina. Y asusta igual, pero por suerte todavía no repercutió en la microbiota del piel. Coagulasas positivos, estamos hablando de un 47,8% de meticilino resistencia. Y los coagulasas negativos, un 33,3%. Es decir, esto es lo que quería mostrarles en resumen, como la variabilidad que existe en un laboratorio por el tipo de muestra. No es lo mismo, estemos hablando de un estafilococo que forma parte de una lesión de piel, a un estafilococo que forma parte de una infección óptica o de una infección urinaria. Fíjense que la piel se lleva los datos de mayor multiresistencia con respecto a la oxacilina. Es decir, y hablamos, yo siempre digo oxacilina porque es una manera de decir, el veterinario traducirle ya se acostumbró, pero yo digo, estamos tratando de cambiar el programa en el laboratorio y estamos tratando que modifiquen ese dato de oxacilina por meticilino resistencia, no hablar de oxacilina, porque si no se presta confusión. Porque los mecanismos para nosotros averiguar si es meticilino resistencia para estos microorganismos usamos la cefoxitina. ¿Bien? Entonces la piodermia canina es uno de los principales problemas que conduce a la frecuente prescripción de antimicrobianos en medicina veterinaria, animal de compañía. Y se ve reflejada. Justamente esos datos se ven reflejados en los resultados. Y esto lo que quiero, es una charla que di en junio del 2018, que había recopilado datos desde enero de 2016 a abril de 2018, y donde hablábamos de un 28,3% de meticilino resistencia. Y si sacamos los datos de enero de 2019 a diciembre de 2019, del año pasado solamente del año pasado, hablamos de 59,77, casi un 60% de meticilino resistencia. O sea que casi que se duplicó en 3 años. En 3 años se duplicó la meticilino resistencia, un 100%. Esa es una alarma para mí, es un dato que les aseguro que cuando tuve los datos me asusté yo también. Esto lo tuve la semana pasada. Y si lo comparamos, ¿qué pasa con piel en Staphylococcus aureus, meticilino resistentes en Argentina, en humanos? Y hablan de un 66% en piel. Entonces ahí es como empezamos a parecernos, ¿no?
esto es un informe de la red PUNET Argentina del año 2016, que para mí son esos datos que hablaba y que miraba y me parecían, no, en veterinaria estas cosas no pasan, a nosotros no nos pasa, la realidad que vemos en humanos, en veterinaria no nos pasa. Y de a poquito como la estamos viendo. En resumidas cuentas, entonces, quizás por esos trabajos que hicimos del 2011 al 2017, hay enterobacterias productoras de beta-lactamasa, CTX-M, la más importante, y AMSET, resultados similares a lo que ocurre en medicina humana. También tenemos en bacilos gram negativos más o menos los mismos resultados. Hay bajos niveles de resistencia a micacina, a imipenem y aminopenem, carbapenemes. No detectamos carbapenemasas, está en estudio, una tipo OXA. Klebsiella es la que mayores niveles de resistencia tiene, a beta-lactámicos y fluorquinolonas. Proteus quizás es el que menos problemática estamos teniendo. Y para resaltar la baja resistencia de nitrofurantoína, Escherichia coli frente a nitrofurantoína, que es el microorganismo que se aísla con mayor frecuencia en veterinaria, bueno, en infecciones urinarias, mejor dicho, y la meticilirresistencia, que es muy dependiente del tipo de muestra, pero ronda la meticilirresistencia en líneas generales entre el 30 y 60%, entonces 50, pero casi 60%. Y bueno, y la parte genética, estamos aislando el primer elemento MSR1, Escherichia coli asociado a una beta-lactamasa tipo CTX-M2. Pero esos trabajos están disponibles, han sido disponibles en la tesis doctoral de la doctora Rumi, que ya esperemos que este año ya finalice. Y para terminar, acá tengo mucho retorno, ¿verdad? Si me vengo más lejos, acá es el lugar que menos me escucho. Para poder terminar, bueno, tomar conciencia de esto, ¿no? La alta resistencia bacteriana, que esta resistencia obviamente está asociada al uso y abuso, del mal uso de los antibióticos. No se puede evitar la emergencia de resistencia. No hay antibióticos nuevos. ¿Podemos disminuir su desarrollo y expansión? Sí, yo soy confiable, no sé si se ven ahí, pero bueno, y de este dato, ¿podemos disminuir? Una pregunta que se la hizo para todos ustedes y que verdaderamente de esta respuesta la tenemos y nos ponemos a trabajar en forma conjunta, en consensos para la medicina veterinaria. Y no voy a cansar de decirlo nunca, el rol del médico veterinario como agente de salud pública. Por lo tanto, es importantísimo empezar a tener una red, digamos, de detección y monitorización de bacterias multiresistentes, porque eso nos va a permitir definir acciones. Acciones que mejoren el uso de los antimicrobianos disponibles y prevenir la diseminación de patógenos resistentes. Ya es algo que lo tenemos que encontrar. Y otra cosa importante, además de lo que es obviamente lo que trabajamos en laboratorio, es un mensaje quizás para los veterinarios que hacen laboratorio bacteriológico, es estar continuamente capacitados con las normas internacionales, las LSI, EUCAS, la red PUNET, que si bien es humano, pero bueno, nos van capacitando, y la capacitación como laboratorio no es sencilla, es un trabajo arduo, largo, difícil, pero posible. Y para aquellos veterinarios que se dedican a la clínica, están siempre conectados con los consensos, con las guías. Las guías de dermatología, por ejemplo, se basan estas guías, son consensos internacionales, donde se unen los mejores dermatólogos y tienen al lado estos buenos dermatólogos las normas CLSI. Y en base a eso y su experiencia, editan la lista de antibióticos y ajuste de dosis que muchas veces se van realizando. Por lo tanto, nosotros, ahí hay un mensaje va a los que realizan clínica veterinaria, el desafío es actualizarse. Lo mismo con las guías de urinario, ¿no? de infecciones urinarias, también lo mismo. Como clínicos, actualizarse.
y aquellos que hacen producción, obviamente va a haber ahora, me imagino que el uso prudente también de los antimicrobianos para lo que es referente a niveles de producción. Así que bueno, esta es la Facultad de Veterinaria, la UBA de Buenos Aires, que la quiero mucho, desde el año 81, que creo que no he dejado de ir en forma continuada. Pero bueno, muchas gracias, y ahí tienen mi mail por si quieren hacer alguna pregunta. Y ahora, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. ¿Alguna pregunta? Yo aprovecho para... buenísimo, Javier, Enriqueta, que aclaraste lo de la oxa, ¿no? Hablo de oxa, sino también con cefoxitina, que es la mayoría de los screenings. sí. No, Sí, es fundamental, el término es fundamental. Bueno, para evitar una confusión, justamente, y lo importante es actualizarse con el CLSI. Te quería preguntar que, obviamente, que es impresionante cómo se duplicó la meticillinoresistencia, igual muy bien que aclaraste el sesgo, ¿no? De qué es lo que te decía vos. Mi preguntaba es si ampliaron el screening con MEC-C, o sea, no solo buscando... Tuvieron en leche, justamente, la doctora Resnick, Mariela, tuvo el primer aislamiento del gen MEC-C en una muestra de leche. Sí, lo leí, estoy muy al tanto de ese paper. Es el único. Ahora, en pequeños. En pequeños, sí. No, en pequeños no, perdón, eso fue en leche. No, en pequeños tenemos todas las cepas, las que estuvimos haciendo con Mariela, justamente buscando en MEC-C, y solamente encontramos MEC. Está bien. Todavía no hemos encontrado MEC-C en muestras de pequeños. Tenemos un cepario, otra cosa que estamos haciendo en la cátedra, es el cepario, ¿no? Estamos guardando todas las cepas, y justamente meticilino resistente y además bacilos negativos, y justamente para hacer trabajos futuros de empezar a ampliar la búsqueda de la parte genética, del genotipo de lo que estamos hablando. Estamos hablando por acá ahora, lo que yo te comenté hoy, solamente el fenotipo de lo que vemos en placa, pero hay que seguir investigando y sacar el genoma. Obviamente el mapeo es algo que hay que empezar a hacer. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Bien. Pero, bien. Me la creí, que es la doctora de la cátedra de farmacología, la presento, Universidad de Buenos Aires. Bueno, no, aprovechando que hay muchos estudiantes, sí, y veterinarios, a mí me quedaron como cosas que vos dijiste que me encantaría como remarcar o reflexionar, ¿no? Una, la importancia de qué laboratorio elegimos nosotros para enviar una muestra veterinaria. Porque, no digo en Buenos Aires, quizás estás vos o hay otros laboratorios veterinarios, en el interior pasa mucho que el único laboratorio al que yo le puedo mandar una muestra microbiológica es un laboratorio de humano. Evidentemente, por lo que dicen, la manera de procesar la muestra nunca va a ser la misma, y los datos o lo que me pueda dar, el feedback que yo tengo con el veterinario del laboratorio y con el veterinario clínico, no es lo mismo. Entonces eso es fundamental, ¿no? ¿Dónde elijo yo mandar la muestra? Después las otras cosas que me quedan con un poco lo que vos decías del sesgo, pero justo el sesgo en estas infecciones de piel o las infecciones urinarias también es responsabilidad del veterinario clínico, ¿no? ¿Cuántas veces yo voy cambiando de antibiótico antes de tomar una muestra y enviarla para ver qué bacteria es la que realmente está produciendo la infección? Y la resistencia que vemos viene de la mano de eso, de que yo ya le di 5 o 6 veces antibióticos diferentes, y vuelvo con la infección y lo vuelvo a tratar con lo mismo, o en el organismo de la piel, y nunca tomo una muestra para ver cuál es la bacteria, porque viene el tratamiento empírico, pero el tratamiento empírico es una vez. La segunda vez, si falla el tratamiento, ya lo que tengo que hacer es tomar la muestra, mandar al laboratorio y tratar en función de la bacteriología y no en función del empirismo. Sí, me han llegado muestras después de 3 a 4 tratamientos infructuosos de antibióticos. No es después de 1, 3 a 4. Por lo tanto, y una cosa que me hiciste acordar, que es lo que yo veía cuando estaba hice mi pasantía en el Hospital Parisien, mi imagen de lo que era el laboratorio bacteriológico, y que todas las mañanas venían los infectólogos del hospital
y del infectólogo del hospital estaba acá al lado, del bacteriólogo mostrándole las placas, mostrándole el antigrama, hablando del caso clínico, ese nexo, esa comunión entre laboratorio y veterinario. No pasa más Que ahora en humanos no pasa más, ahora en humanos el resultado lo recibe por mail y no tiene esa... Es tan necesario, y yo en el laboratorio sigo con esa vieja escuela, y yo tengo, digamos, una comunicación, e intento tener una muy buena comunicación con los veterinarios, pero creo que ahora lo importante es que todos ustedes, los que son veterinarios y futuros veterinarios, empiezan a conocer, como dijo Verónica, conozcan al laboratorio, testeen los laboratorios, porque también recibo resultados y todos sabemos que a veces cuando lees el resultado te querés morir, ¿no? Entonces uno se da cuenta quién está trabajando bajo las normas del CLSI y quién verdaderamente está poniendo disquitos de antibióticos. Y otra cosa que dijo Enriqueta, con respecto a la meticillinoresistencia, perfecto, los discos de OXA, los discos de POC, y la identificación que es la de estafilococos, que es una pesadilla para los que hacemos bacteriología, justamente como tenemos que diferenciar, tenemos que saber qué microorganismo estamos testeando. Ahí, digamos, las pruebas bioquímicas, yo tengo lo que usamos nosotros para diferenciar principalmente pseudointermedios, Shakespeare, de aureus, de otros microorganismos como bolasa negativo. Bueno, esto es un gran desafío y siempre estamos abiertos a aprender más, siempre la postura del aprendizaje continuo. Yo creo que espero no perderla nunca y saber escuchar cuáles son las necesidades de los dermatólogos, de los urólogos, de los clínicos, y eso hace crecer al laboratorio también. Por eso es importante la comunicación. Bueno, muchas gracias.